en el tiempo, escogían el cordero, y ese día, el domingo de Ramos, es cuando el Cordero de Dios entra en la Pascua. Pues a los 4 días después de ese día tenían que matar al cordero, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el día viernes. Con la sangre del cordero, Israel tenían que matar corderos. ¿Por qué? Porque ellos seguían pecando, y como seguían pecando, para que Dios no los matara, entonces Dios establece ese medio para mantener su relación con el pueblo de Israel, y les muestra su gracia y su compasión hacia ellos. Entonces les permitía. Durante la Pascua, cuando Jesucristo entra a Jerusalén, se considera que habían 2 millones de personas celebrando la Pascua. Y era un cordero por familia, así que podemos asumir que eran varios cientos de miles de corderos que iban a matar durante la Pascua cuando Jesucristo llega allí a Jerusalén. Era una gran celebración, era un gran momento para Israel, era la fiesta de las fiestas, era la celebración de que Dios los había liberado de la esclavitud, de que Dios los había sacado de Egipto y había hecho de ellos una nación, la nación escogida por Dios. Un evento histórico muy conocido en la historia de Israel, obviamente en el mundo. ¿Cuántos pecados habían cubierto con la muerte de los millones y millones de corderos? Obviamente no tenemos la cuenta, es imposible, pero podríamos decir billones o trillones de pecados. Una sola ofensa es suficiente para mandar a una persona al infierno. ¿Cuántas veces peca una persona en una semana? Si marcáramos cada día cuántas veces alguien rompe la ley de Dios, la cantidad es increíble de pecado en el ser humano. Dios estableció que la paga por el pecado, por cada vez que se quiebra un punto de la ley de Dios, es la muerte. Ese es el precio que se tiene que pagar. Fue lo que le dijo a Adán en el Edén. Le dijo: si comes de esta fruta ciertamente morirás. Adán y Eva comieron y entró la muerte en ellos y en toda la humanidad. Fue maldito Adán, maldita Eva, maldita la serpiente, maldita la tierra. Y todas las personas que nacen bajo esa maldición, bajo ese pecado, con la necesidad de un Salvador. La Pascua apunta a la necesidad de un no tuviera pecado. Sobre el cordero ponían la mano, transfiriendo simbólicamente los pecados de la persona. En cuanto a los sacrificios, es más, el libro de Malaquías, si usted estudia el Antiguo Testamento y llega al libro de Malaquías, él dice allí que Israel había hecho el sacrificio del cordero, algo que era tan importante, tan sagrado, tan necesario para ellos. Lo habían hecho un acto religioso. Manipulaban los corderos que estaban para morirse. Esos eran los sacrificios que ellos estaban presentando delante de Dios. El mismo acto de cubrir sus pecados con la muerte de un cordero es convertido con el sacrificio del cordero. Era un negocio. La gente pobre no podía sacrificar un cordero, tenían que conseguir una palomita y ese era su sacrificio. La gente pobre llegaba al templo con su palomita y los sacerdotes les decían: no, esa paloma no sirve, tienes que comprar una de las que nosotros vendemos, esta sí sirve. Habían hecho un negocio los sacrificios que apuntaban hacia la muerte del Señor Jesucristo. Israel. Aquí tenemos que hacer una distinción, o más bien una expansión, diría yo. Vamos a hablar de todos los mexicanos, todos los salvadoreños, todos los hondureños, guatemaltecos y de donde sea la persona, todos pecaron contra Dios sin excepción. El rey David dice: en pecado me concibió mi madre.
Israel tiene todo lo que se necesita para acercarse a Dios: la ley, los profetas, las promesas, el plan de Dios. Y lo que Dios deseaba hacer era usar a Israel como la nación escogida para que ellos anunciaran a nosotros, al mundo entero, que el Mesías venía, que el Salvador iba a venir para rescatar a todo el mundo de los pecados. Pero ellos rechazaron al Mesías, rechazaron al Cordero que era puro y perfecto, y preferían sacrificar sus corderos, que eran torcidos, tuertos, mancos, enfermos. Ellos preferían su propio sacrificio. Una persona acerca de la celebración que estamos teniendo en la iglesia. Él dice: oh, yo antes era testigo de Jehová, pero estudié muchas religiones y decidí salirme porque me di cuenta que todas las religiones es lo mismo. El Mesías, el Cordero de Dios, es Dios proveyendo el sacrificio que ellos nunca pudieron proveer para ser liberados. ¿Por qué hay tantas religiones, miles de religiones en el mundo? Porque el mundo, que ellos tienen su propio estándar, pero no se dan cuenta que continuamente están pisoteando la ley del Señor, ofendiendo, y está acumulando más ira contra sí. Juan dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice que quita el pecado de Israel. Todas las personas. Isaías 1:4, para que miremos la condición del mundo o de las personas. Vamos a mirar unas 10, 12 escrituras aquí. Si voy un poquito rápido. Simiente de malvados, hijos corrompidos, que han abandonado al Señor, han provocado la ira del Santo. Pecar, pues pequé y nada pasó, nada pasó. Están provocando la ira de Dios cada vez que pecan. No hay nada que esté en su poder para quitarse el pecado que le mancha ahora. Hay una condena del pecado por la justicia de Dios. Vamos al Nuevo Testamento, Romanos 3:19. Dice allí: pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que no importa si usted es condenación delante de Dios. Mire Romanos 5:18. Romanos 5:18. Que yo habría sabido lo que es codiciar, pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la tengo mi propio schedule, yo tengo mis propios sueños, es enemistad contra Dios, no se puede agradar a Dios. Efesios 2, versos 1 al 2, un texto muy conocido donde el apóstol Pablo, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Efesios 2, 1, 2 dice: a ustedes se les dio vida cuando aún estaban, ¿qué? Muertos en sus delitos. Rescató de allí. Yo estaba muerto en mi... Está dentro de la religión cristiana, pensando que porque son parte de la religión cristiana, eso les va a dar, los va a calificar. Génesis 3:8 presenta la condición del hombre cuando pecan. Dios viene al huerto del Edén y Adán y Eva se esconden de Dios. Dios no los corrió. Porque quiere caminar en su pecado, lo que presenta la palabra. Isaías 59:2, vamos allí,
Dios. ¿Qué produce el pecado? División entre el hombre y Dios. Salda para no escucharlos y dice, ¿qué tanto énfasis en eso? En su mano derecha, y los que, los malditos del Señor, los benditos del Señor, a la necesidad de un cordero que quite el pecado para que no produce el pecado. La mayoría de las personas piensan que ellos no van a ladrón que se mete y puede matar a alguien para robarse, pero ellos no. Yo no soy la vida eterna. Entonces, ¿cómo es que unos son castigados y otros son justificados? ¿Será que unos son más listos y hacen más cosas buenas? ¿Entonces se ganan el favor de Dios? No. La solución es el Cordero de Dios. Mire, 2 de Tesalonicenses 1:9. 2 de Tesalonicenses 1:9. Lo que esto debe producir en usted, si usted no está en Cristo, es temor de Dios. Para que se pueda arrepentir de sus pecados, confesar sus pecados y clamar a Dios por misericordia. No asuma que usted tiene control de su vida. No lo tiene. Primera de Tesalonicenses 2, perdón, 2 de Tesalonicenses 1:9. Dice, estos sufrirán el castigo. Si Dios no hubiera muerto en la cruz, si Dios no hubiera provisto el medio para traer el perdón de los pecados, Dios no pudiera estar condenando a la gente. No. Lo cual es algo arrogante, lo cual es algo sucio en el corazón, lo cual es una blasfemia delante de Dios en realidad. Mira Apocalipsis 20, versos 13 al 15. Apocalipsis 20, versos 13 al 15. Estábamos viendo primero del Cordero, ahora estamos viendo del mundo. ¿Cierto? Yo los invito a comer ahora. Aquí tenemos la comida, así que podemos quedarnos un rato más, un poco más. Después de la muerte no hay manera de hacer nada con ninguna persona. La doctrina de la es impresionante. No hay edificio como ese, pero fue levantado con el sacrificio y la sangre de los pobres que les robaron con esa mentira, diciéndoles. Ahí fue donde se inventó esa doctrina, diciéndoles, cuando la moneda caiga y suene, el alma de tus familiares sale del purgatorio. No existía esa noción antes. Y eso es lo que ha producido, es una falsa esperanza. Es lo único necesario, es lo único suficiente. Es la muerte del Cordero, porque es el Cordero de Dios. No es el Cordero que escogió el hombre, no es el sacrificio que el hombre puede escoger, no es el esfuerzo del hombre. No tiene nada que ver, nada. Todo lo que usted encuentra es condenación, 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 ira. ¿Quién quiere vivir? Dígame usted, ¿quién puede meter en su cabeza de una manera lógica el querer vivir bajo condenación? Gente que comete crímenes a veces, no los cachan, pero toda su vida viven perseguidos por la culpabilidad de lo que cometieron. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 1:18 afirma que son objeto de la ira de Dios. También 2:5. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que cubre en los sacrificios del Antiguo Testamento, el Cordero cubría el pecado de Israel para que pudiera seguirse relacionando con Dios. Pero el Cordero de Dios quita completamente
su sangre, el cordero que fue inmolado, sacrificado en la cruz del Calvario, de acuerdo a la palabra de Dios. Vámonos hacia el futuro. Miren la Biblia. Revela qué pasó al principio de la primera humanidad. El libro y quitarle sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá es Jesucristo. La raíz de David es Jesucristo, el hijo de David. Es decir, él es el cordero. Miren el verso 6. En ese momento, aquí está presentando quién es el león de la tribu de Judá. Vi un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Estaba, dice que ha vencido aparentemente al mirar. Nunca pecó. Si él nunca pecó, cuando Jesucristo es presentado como el sacrificio por los pecados de la humanidad, no tiene nada que ver con él. ¿Vale? Y a nosotros completamente culpables de su muerte. El que estaba sentado de toda la humanidad. Y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones. Decía, digno eres, refiriéndose al cordero, de tomar el libro y abrir sus sellos. La sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos decían: al que está sentado en el trono y al cordero sean dadas la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es adorado en el futuro. Él está allí ahora. Dice la palabra que el Señor Jesucristo ascendió. Al tercer día se levantó de los muertos, anduvo con sus discípulos por 40 días. Dice Pablo en 1 Corintios 15 que se apareció a más de 500 testigos. Y después, sus manos, la herida en su costado, dice que comió con ellos, habló. Con el tercer sello, el cuarto sello, muere una cuarta parte de los habitantes de la tierra, que equivale a todo África, a todo Sudamérica. Los sellos de esa declaración, cuando Juan el Bautista dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vámonos en el libro de Apocalipsis ahora al pasado, a la eternidad. Quiero que vayamos al capítulo 13, verso 8. Capítulo 13, verso 8. Si esto es mucho para su mente, no se preocupe. Lo es para mí y para todas las personas, porque estamos hablando de Dios. Él planeó cómo iba a ser su muerte. Él le dijo a los profetas en el Antiguo Testamento que profetizaran cuándo y cómo Él iba a venir y iba a morir. Que Jesucristo entregó su espíritu a las 3 de la tarde. Jesucristo antes de ese momento dice: consumado es. Ya la obra, y Él mismo se juntó con su cuerpo otra vez el día domingo, un día como hoy, en la madrugada. Él ya se había levantado de los muertos, resucitó al tercer día, venció la muerte. Y al vencer la muerte, demostró una vez más ser el único sacrificio perfecto, el único que se hizo pecado. Jesús no podía morir. Era imposible que Él muriera. ¿Sabe por qué? Porque Él nunca pecó. Él nunca pecó. Entonces, estando en la cruz, justicia sobre su Hijo, y crea que esto es verdad y que en Jesucristo hay salvación, porque Jesucristo es el que quita el pecado.
lo quita completamente. Usted tiene una deuda infinita. Que pusiéramos a la mejor. A favor de Dios, dice la palabra que para Dios son abominación. Dios no las escucha. La razón es esta: porque todas las obras, si no se hacen en Cristo, y todas las oraciones, si no, Jesús, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Dios se provee. La declaración de Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vimos el concepto del pueblo, vimos que no se refiere solo a Israel, sino al mundo entero. Rogas, que no ese es el capítulo que quería ver, qué lástima. Bueno, pero el punto que estamos haciendo, puse el capítulo que no era, perdónenme por esto, les quedo viendo, es que el único que rescata al hombre de sus pecados es Dios. Es el capítulo 13. La salvación es gratis para nosotros, no para Dios. A Dios le costó su Hijo. O sea, gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Aquí dice cómo está. Para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de ¿cómo hizo justicia? Ejecutó Jesucristo está vivo, que como Él dijo que lo haría, se levantó de los muertos. Pero en el libro de Apocalipsis, donde nos muestra la gloria del Señor Jesucristo, cuando miramos al que murió en la cruz, tenemos que considerar esa parte de su vida para no quedarnos con un concepto meramente mundano, donde podamos decir, pobrecito, mira todo. Si no le salva, le va a juzgar. La opción es suya, creer o rechazar al Cordero de Dios. ¿Justamente de pecado delante de Dios por el sacrificio del Cordero o todavía vive pecando? Yo soy el primero y el último. Les daría vida eterna, pero el Señor Jesucristo está hablando a la iglesia de Esmirna y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, para traer juicio y condenación a la tierra. Él es el único que le puede salvar a usted de la condenación eterna. Y él es innecesario. La declaración del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para mucha gente es un canto nada más, un canto religioso, pero no saben lo que están diciendo, lo que significa. Eso es lo que significa. Padre, gracias por haber era el único que tú ejecutarías castigando el pecado de otros, siendo él inocente, sin necesidad de presentar sacrificio por sí mismo. Señor, y tú afirmas que el que crea en él, el que ponga toda su confianza en él y en su sacrificio, tiene salvación de sus pecados, porque se puede arrepentir y tener fe. Oramos, Señor, por el propósito de este mensaje, por el fruto de este mensaje, que se cumpla por las personas que tú quieres salvar a través de este mensaje y de la predicación en general de tu palabra.
para que conozcan al Cordero de Dios. Señor, y nosotros decidimos y vive para siempre. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, a ti te damos la gloria y la honra.